¿Eres un nutricionista recién graduado y no sabes qué hacer con tu vida? ¿Estás pensando quizás en comenzar la carrera de nutrición porque te gustan las cosas que compartimos gente como yo en Instagram y piensas que los nutricionistas vivimos de puta madre? Entonces este vídeo te interesa porque voy a despejar todas tus dudas acerca de este tema o por lo menos a darte mi humilde opinión tras haber pasado ya por ahí y tras llevar unos años trabajando en consulta, en este caso en consulta privada. Sin más dilación, empezamos con el episodio de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a Fit Téntalo, el programa, el podcast, el canal de YouTube en función de si me estás viendo o escuchando, en el que, ya lo sabéis, hablamos sobre cómo mejorar tu salud y tu cuerpo aprendiendo a comer. Y aunque esa es la temática, bien lo sabéis ya, habitual de este canal, lo cierto es que el episodio de hoy en concreto no va enfocado a pacientes, a clientes, llamémoslo como queráis, a personas que queréis mejorar vuestra alimentación, sino más bien al otro lado, a la persona que está al otro lado, a esa persona que está pensando en estudiar nutrición o que acaba de terminar la carrera y no sabe muy bien cómo orientar su futuro ejercicio de la profesión, si hacer un posgrado, si no. Vamos a tratar de resolver todas estas cuestiones, digamos, de una forma cronológica. Desde el instituto, cuando no sabes muy bien qué carrera escoger, hablaremos de si merece la pena estudiar la carrera frente al ciclo superior, hablaremos de qué títulos hacen falta para ejercer como nutricionista o para ejercer haciendo dietas actualmente en España, hablaremos también de posibles opciones después de estudiar la carrera, máster, otro tipo de formación y qué hacer cuando yo quiero comenzar a ejercer, colegios profesionales, es obligatorio colegiarse, todas esas cosas y lo vamos a hacer así desde, digamos, con una perspectiva un poco cronológica, empezando por las primeras etapas en la carrera o en el ciclo y continuando un poco más hacia aquellas personas que ya estáis graduadas y no sabéis muy bien qué hacer con vuestra vida, que supongo que será la situación de muchos de vosotros y ya os adelanto que también era la mía, o sea que no os preocupéis. Y vamos a explicar todo este tema desde una perspectiva tanto teórica como práctica, porque voy a hablaros de mi experiencia, esa sería la parte un poquito más práctica, pero también me he molestado en buscar cierta información que creo que os puede resultar útil si estás en esas circunstancias que comentábamos antes, estudiante de nutrición o persona que está pensando en qué carrera escoger. O por lo menos a mí me hubiese gustado tener esta información, así que sin más dilación, empezamos con el tema de hoy porque tenemos mucho de lo que hablar. Pero antes, brevemente, 3 recordatorios, como siempre. El primero es que si quieres estar al corriente de todas las novedades de este programa y de todas las novedades en las que estoy involucrada, que espero que sean muchas a partir de enero, a partir de 2021, vamos a dejar ya, por favor, atrás este año 2020. Espero que en 2021 haya muchas cosas nuevas. Yo ya estoy trabajando en ello y estoy deseando que las veáis. Si queréis estar al corriente de todas las novedades y recibir las notas de este programa con todo el contenido mucho más resumido y explicado de forma aplicable, con enlaces de interés y algún contenido extra, si queréis recibir esas notas directamente en vuestro correo, recordad que podéis suscribiros de forma completamente gratuita a la lista de correo VIP de fitténtalo.com. Metéis en el buscador fitténtalo.com con 2 T's, ya lo sabéis, y ahí tenéis un formulario, no tiene pérdida, para apuntaros a la lista de correo VIP y así podemos estar en contacto un poco más directo a través del correo. Lo segundo que tengo que recordar es que si quieres que seamos nosotros quienes llevemos tu alimentación, quienes te asesoremos nutricionalmente, bien sea para mejorar alguna patología relacionada con la alimentación, bien sea para ganar músculo, para perder grasa, el objetivo nutricional que sea, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de fitténtalo.com/contactar. Ahí tendréis un formulario donde podéis contarnos brevemente vuestro caso, vuestros objetivos y os daremos toda la información necesaria para comenzar. Y la tercera cosa que tengo que recordar, también muy importante, es que recordad que tenemos nuevo patrocinador para el podcast desde hace unos episodios. El patrocinador es Enfit Nutrition, una tienda española de suplementación y también de material deportivo. Bueno, tienen bastante oferta en su catálogo y recordad que tenéis un 10% de descuento en todas vuestras compras con el código FIT
FitTéntalo. Si utilizas el código FitTéntalo, además de ahorrarte unos eurillos, que oye, nunca viene mal ahora que vienen los gastos de Navidades, la cuesta de enero futura, etcétera, etcétera, además de eso estaréis apoyando de forma directa mis contenidos. Ahora sí, empezamos con el tema de hoy, estudiar la carrera de nutrición. Tenemos un montón de lo que hablar aquí. Y como digo, voy a explicar tanto mi opinión como estudiante de nutrición, como persona que ya ha recorrido ese camino, pero también a dar algunas cosas más teóricas o más informativas que me he molestado en buscar y que creo que os pueden resultar muy interesantes si todavía desconocéis algunas cosas de cómo es el ejercicio en España de la profesión de dietista nutricionista o de dietista. Bien, al inicio del episodio nos poníamos un poco en la piel de ese estudiante que no sabe muy bien qué hacer con su vida. Pues ya os adelantaba que yo tampoco lo sabía, o sea que tranquilos porque la incertidumbre es lo más normal del mundo. De hecho, os voy a contar un poquito mi historia no porque tenga mayor interés, sino para que entendáis que no pasa nada por sentirse perdido los últimos años de instituto, no pasa nada por equivocarse y tomar malas decisiones, no pasa nada si tienes que volver atrás. Las cosas normalmente no son tan catastróficas como pueden parecer en un inicio cuando tienes 17 años, 16 años y piensas que tus decisiones van a determinar el resto de tu vida para siempre, que solo tienes una oportunidad de decidir. Supongo que muchos de vosotros habréis sentido esa sensación, o yo por lo menos la tenía, y ahora, unos años después, entiendo eso que me decían mis padres, por ejemplo, de no te preocupes, que esto no es para tanto. Pues efectivamente, después de haber pasado ya unos años, veo que no era para tanto, pero en ese momento no lo ves. La cuestión, os voy a contar un poquito mi historia porque creo que más de uno se sentirá identificado y me va a permitir ir explicando ciertas cosas para que saquéis información útil. Nos remontamos más o menos al año 2013, esto va a ser una especie de conversación, un episodio un poquito más distendido, de hecho tengo aquí hasta el café, le iré dando unos sorbos de vez en cuando, también porque así me lo habéis pedido. Este episodio lo estoy haciendo porque me lo ha pedido una de vosotras a través de Instagram y de hecho he dejado también una tarjetita en Instagram para que me enviaseis preguntas acerca de este tema, así que además de aportar información que yo creo que puede ser útil, voy a responder también a todas esas preguntas que me han llegado acerca de estudiar nutrición. Y lo vamos a hacer de una forma así un poco distendida. Bien, nos remontamos, como digo, al año 2013. En el año 2013, creo que es, si no hago mal los cálculos, yo comenzaba segundo de bachillerato. No sé si todo el mundo es conocedor de cómo funciona el sistema educativo, o por lo menos cómo funcionaba. No sé si la cosa ha cambiado cuando yo estudié, pero os voy a poner un poquito en situación por si no sois de España. En España, cuando tú el año anterior a empezar la universidad, tú tienes que escoger una serie de optativas y deberías escoger esas optativas ya teniendo en mente qué carrera quieres escoger después, porque tras el bachillerato tienes que hacer un examen de acceso a la universidad, lo que era la selectividad, lo que es la PAU, ABAU, o ya no sé ni cómo se llama después de tantas leyes educativas que hemos pasado en este país. La cuestión es que en segundo de bachillerato tú tienes que saber más o menos qué asignaturas escoger, porque hay asignaturas que puntúan más para ciertas carreras. Si tú tienes en mente que quieres estudiar, por ejemplo, matemáticas, pues deberías ir por la rama del bachillerato enfocada a ese tipo de ciencias, que incluiría matemáticas, incluiría dibujo técnico, incluiría física. En cambio, si tú quieres estudiar, por ejemplo, enfermería o alguna más relacionada con las ciencias de la salud, deberías tirar por la otra rama del bachillerato científico, que sería la de biología, la de ciencias de la tierra, había en su momento cuando yo estudié. Bien, ya nos hemos puesto un poco en situación. La realidad, mi realidad es que no sabía ni siquiera, mi incertidumbre empezó ya en el instituto. No sabía ni siquiera qué optativas escoger, porque yo tenía claro que yo era de ciencias, me gustaban más las ciencias, pero dentro de las ciencias, digamos que, tuve la suerte suerte, estudiaba también bastante, se me daba bastante bien
memorizar, no vamos a decir que era una persona inteligente, sino que se me daba bien memorizar las cosas para luego volcarlas en un examen, y es así como el sistema educativo acostumbra a premiar a los alumnos, por suerte o por desgracia. Por suerte para mí que ese tipo de aprendizaje robótico se me daba bien. La cuestión es que más o menos sacaba buenas notas en todas las asignaturas, y esto, lejos de ser una ventaja, que bueno, está claro que lo era, a mí también me causaba mucha incertidumbre, porque había muchas asignaturas que me gustaban y encima había muchas asignaturas que se me daban bien. Entonces no tenía muy claro, oye, pues a este niño se le dan muy bien las matemáticas, en cambio la biología no le gusta tanto. En mi caso no. Con lo cual yo estaba más perdida que un pulpo en un garaje. La cuestión es que en mi instituto se me permitió hacer una especie de bachillerato combinado que mezclaba asignaturas de ambas ramas. Entonces yo terminé haciendo biología, pero en vez de con ciencias de la Tierra la hice con física y con matemáticas. De tal forma que esto me abría las puertas a presentarme después a muchas carreras diferentes. Podía escoger carreras de tecnología, pero podía escoger también carreras de ciencias de la salud, que era un poco lo que yo quería. Hacer la selectividad con todas las posibilidades, rezando porque me saliese lo mejor posible para luego poder decidir. La cuestión es que la selectividad podríamos decir que no me salió todo lo bien que se podría esperar de mí, porque lo cierto es que yo estaba luchando en aquellas semanas por no morir de un infarto. Os lo digo de verdad, yo no lo he pasado tan mal en mi vida. Digamos que no supe gestionar nada bien los nervios, yo solo quería que se acabase esa tortura. Decidme en comentarios si vosotros también la vivisteis así, espero que no, porque de verdad que fue una tortura para mí. Una auténtica tortura. Yo solo quería que me metiese un diazepam debajo de la lengua y meterme a dormir, porque no lo podía soportar más. La cuestión, terminó la selectividad, yo saqué una nota, bueno, más o menos decente, pero no era súper alta, de tal forma que yo tenía un poco en mente que me gustaban las asignaturas de medicina. Si hubiese obtenido la nota necesaria para entrar en medicina, seguramente la hubiese escogido, aunque ahora me doy cuenta de que quizás, aunque las asignaturas me gustan mucho porque son asignaturas de ciencias de la salud y de hecho se comparten gran parte de ellas en la carrera de nutrición, lo veremos después, a pesar de eso, el ejercicio de la profesión quizás no me hubiese gustado tanto, y eso lo descubrí después cuando estuve de prácticas en los hospitales, porque soy muy aprensiva para todo, o sea que ahora mismo me alegro de que no me diese la nota, o por lo menos eso creo, porque quizás lo hubiese pasado un poquito mal. La cuestión es que no sabía qué carrera escoger, tanto es así que, como yo tenía abiertos, recordemos, diferentes frentes, mi elección, podías elegir 3 o 4 opciones, era la primera, nutrición. Después veremos por qué opté por nutrición, después lo explicaré porque creo que os puede ser útil alguno de los razonamientos que yo tuve por aquel entonces. La primera era nutrición, pero ya veis que mi historia no es la de una persona que, oye, yo ya tengo clarísimo que esta es mi vocación. No. Lo que pasa es que luego las cosas fueron teniendo sentido. La primera era la nutrición, pero para que os fijéis la incoherencia de persona que era por aquel entonces, la segunda era un doble grado de 2 ingenierías y la tercera era física. Que viéndolo ahora, yo creo que tampoco me hubiese confundido si hubiese elegido alguna de las otras dos, porque la verdad es que las asignaturas me gustaban también. La cuestión que no me apeteció mucho, digamos, sacrificar mis 4 años de juventud estudiando como una cabrona, y yo me conozco y sé que me mataría a estudiar si me meto en ese doble grado, y ahora me alegro de haber optado por la opción más fácil. Después hablaremos de si de verdad es fácil nutrición o no. Bien, ¿qué razonamiento tuve yo? Al final entré en nutrición y ahí empezarían mis años de universidad, que en mi caso no lo hice en mi comunidad autónoma, yo soy de Galicia, sino que me fui a Madrid, lo cual también, para qué vamos a engañarnos, pudo motivarme un poco a escoger esta carrera, porque muchos de mis amigos se iban a Madrid y yo también me quería ir a otra ciudad, así que busqué un poco también las carreras que no hubiese en mi ciudad. Vamos a confesarlo aquí, mamá, papá, es cierto, lo hice un poquito. Bien, ¿qué enseñanzas podemos sacar de este primer periodo o qué consejos quiero daros aquí? El primer consejo, o lo que veníamos adelantando antes, es que no te agobies y el tiempo es relativo. El tiempo es relativo. En aquel momento a mí me parecía
un mundo, porque después os diré que en segundo de carrera, por ejemplo, tuve un poco de crisis existencial, que no sabía si cambiarme, si no. Y en aquel entonces yo pensaba que perder un año era una cosa terrible. ¿Cómo voy a perder un año? ¿Cómo voy a repetir la selectividad? Eso no puede ser. Y ahora, viéndolo en perspectiva, me doy cuenta de que un año, 2 años, si al final vas a hacer lo que quieres, no es nada. No es nada de tiempo, o sea que no tengas miedo a dar marcha atrás si es que consideras que te has equivocado en alguna elección o si quieres volverlo a intentar, porque de verdad en ese momento te parece que es una catástrofe, pero no lo es. No lo es, y si no lo haces en ese momento, ten por seguro que más adelante, conforme van pasando los años, es mucho más difícil dar marcha atrás que cuando eres una persona joven. Entiendo que sin tantas responsabilidades, etcétera, etcétera. O sea que ese sería el primer consejo. El segundo, un poco relacionado con esto, es que las decisiones no son para tanto. Pensamos que una decisión va a condicionar el resto de nuestra vida, como si no pudiésemos dar marcha atrás, pero la realidad es que sí. Hay pocas cosas que sean al final tan determinantes en nuestra vida, y está claro que las decisiones van a terminar definiendo quiénes somos, pero lo cierto es que siempre tienes una segunda oportunidad, o casi siempre, así que tranquilo por eso. Y lo tercero es que ¿por qué yo decidí estudiar nutrición? Lo que hice yo para elegir mis opciones fue revisar los planes de estudio y ver las asignaturas que me gustaban. Y a mí me tiraban un pelín más las asignaturas de ciencias de la salud quizás que las de tecnología, aunque también me gustaban. Eso fue lo que hice y es lo que os recomiendo hacer. Mirad las asignaturas del plan de estudio si es que no tenéis muy claro a qué queréis dedicaros, pues que por lo menos los años de carrera se hagan lo más llevaderos posibles estudiando cosas que en un principio sobre el papel, que luego pueden ser muy diferentes las asignaturas a lo que en un principio parecen, por lo menos que sobre el papel os resulten atractivas. Y lo segundo que me movió es que me pareció que estudiando nutrición era un poco más sencillo montarme algo por mi cuenta en un futuro. Voy a ver si consigo explicarme. Otra carrera que a mí me gustaba mucho era, por ejemplo, biología, o también me gustaba, pues eso, física, y sabéis que la puse de tercera opción, de hecho. Pero esas ciencias un poco más puras, por así decirlo, me parecía un poco más difícil llegar a montarme un negocio por mi cuenta y iba a depender excesivamente de que alguien me contratase. Ahora veo que en casi todas las carreras puedes llegar a emprender un proyecto por tu cuenta. Ahora quizás lo veo un poco más claro. Pero por aquel entonces quizás veía más directo el montarte tu propia clínica de nutrición, montarte tu propia clínica de odontología, de fisioterapia, que quizás montarte algo por tu cuenta teniendo la carrera de biología, de química, de física, que insisto, se puede hacer, pero en aquel momento no lo veía tan claro. Entonces, para mí, esa fue una cosa que me motivó a estudiar, digamos, una ciencia un poco más práctica. Y lo siguiente fue que las asignaturas me gustaban. O sea que ahí queda esa reflexión por si a alguno le interesa o le puede ayudar para tomar su propia decisión. Entramos entonces, después de haber tomado esa decisión, en los años de universidad. Y esto me lleva a tratar de responder una pregunta que igual alguno de vosotros tiene, y es: ¿qué carrera hace falta? Después entraremos a hablar de mi experiencia en la universidad. ¿Qué carrera o qué título hace falta tener en España, por lo menos, para hacer dietas? ¿Qué estudios necesito cursar para yo poder trabajar haciendo planes nutricionales? Bien, para hacer dietas legalmente en España hay 3 posibilidades. Solamente 3, bueno, más bien 4 posibilidades. La primera es estudiar, como hice yo, el grado en nutrición humana y dietética. Es un grado universitario de 4 años, que yo creo que es la opción más completa, te da una visión un poco más global de lo que es la salud humana, la fisiología humana, o por lo menos esa es mi experiencia, pero tenemos que tener en cuenta que es una carrera de 4 años con la inversión de tiempo, de dinero quizás que ello conlleva. Esto nos convertiría en dietistas nutricionistas. Ese es el nombre de una persona que se gradúa en nutrición humana y dietética. La segunda opción que tenemos para hacer dietas en España es estudiar el ciclo superior de dietética, que nos convertiría en técnicos superiores de dietética, o
comúnmente conocidos como dietistas. Una persona que tiene el grado universitario sería dietista nutricionista, la persona que tiene el técnico superior, que son solamente 2 años de estudio, serían dietistas solamente, no dietistas nutricionistas. Y aquí os tengo que dar también una recomendación, y es que tengáis cuidado con el FP o el ciclo que escogéis de técnico superior en dietética, porque tenéis que aseguraros de que ese sea un ciclo oficial que realmente os habilite para el ejercicio de la profesión o para tener el título de dietista o de técnico superior en dietética. Podéis buscar en España los centros que ofertan este FP oficial en el Registro Estatal de Centros Docentes No Universitarios. Lo podéis buscar en internet, Registro Estatal de Centros Docentes No Universitarios, y ahí comprobar que el instituto en el que vais a cursar este ciclo realmente ofrece un título oficial. Muy importante, ahí queda el consejo. La tercera opción, además del grado universitario, además del ciclo superior, sería estudiar medicina y después especializarse en endocrinología y nutrición. De esa forma te convertirías en médico endocrino y también podrías pautar dietas, pero tienes que tener en cuenta que debes pasar primero por los 6 años de la carrera del grado en medicina. Y la cuarta opción, que en realidad es un poco de coña, la cuarta opción sería no tener ninguno de estos títulos y ejercer de forma intrusista laboralmente en las redes sociales. Que eso lo hace mucha gente, pero ya veis que digamos, es ilegal. Los únicos 3 títulos que te habilitan para hacer dietas son el de médico endocrino, el de el grado superior en nutrición humana y dietética y el ciclo superior, el técnico superior en dietética. Esas son las únicas 3 titulaciones que te permiten hacer dietas legalmente en España. Y esto me lleva a otra pregunta que me ha hecho alguna de vosotras. Y es que si yo tengo otra carrera sanitaria y hago un máster relacionado con la nutrición, con la dietética, ¿puedo hacer dietas? La respuesta, o por lo menos por lo que yo he leído en la ley, que alguien me corrija si me equivoco, pero juraría que no. No se puede trabajar legalmente haciendo dietas, a pesar de que tú tengas otra carrera de la rama sanitaria, véase enfermería, véase fisioterapia, entrenador, INEF, CAFID, o llámale como quieras, aunque tú tengas un máster posterior relacionado con el tema de la nutrición, no podrías ejercer haciendo dietas legalmente en España. O sea que nos quedamos con las tres primeras opciones. Hacer un máster de este tipo puede estar muy bien a nivel de conocimientos, pero no nos habilita legalmente. Aquí no estamos hablando de dónde se aprende más, dónde se aprende menos, sino digamos una cosa un poco más burocrática. Bien, entonces, ¿cómo fue mi experiencia en la universidad? Lo cierto es que el primer año de universidad, como en casi todas las carreras y como en casi todas las carreras de ciencias de la salud, es muy común. Es común a todas las ciencias y se podría decir que es casi un tercero de bachillerato. Lo cierto es que es así. En ese año tuvimos anatomía, tuvimos bioquímica, que a mí me encantó, estadística, que también me gustó un montón, fisiología, biología celular, estadística aplicada, como digo, digamos, asignaturas un poco más generales. Y este año suele ser el que a nadie le gusta, porque no estamos hablando específicamente de nutrición, sino que te están poniendo un poquito en contexto, pero a mí lo cierto es que fue uno de los años que más me gustó, porque a mí, recordemos que yo había elegido la carrera de nutrición un poco por las asignaturas, porque me gustaba mucho biología en el instituto y obviamente me gustó biología celular después en la carrera. Pero bueno, ahí queda la cosa. Lo que tenéis que hacer es ver el plan de estudios específico de vuestra universidad. Ese es un consejo que también os doy. Porque aunque las asignaturas de los primeros años suelen ser comunes, lo que son las optativas sí que cambian mucho en función de la universidad que tú escojas. Yo, por ejemplo, estuve dando una charla en la Universidad de Lugo, aquí en Galicia. La carrera de nutrición se estudia en Lugo. Estuve dando allí una charla y como la carrera se da en la facultad de
veterinaria, si no recuerdo mal, las asignaturas optativas estaban bastante enfocadas, o eso es lo que yo recuerdo por lo que me contaban los chicos, estaban bastante enfocadas a la industria agroalimentaria, producción animal para consumo humano, ese tipo de cosas. En cambio, en mi caso, que estudié la carrera en la Universidad Complutense de Madrid, que estaba en la Facultad de Medicina, gran parte de las asignaturas estaban orientadas pues eso, a una, digamos, una nutrición un poco más clínica. Y esto hay que tenerlo en cuenta también porque habrá optativas que te llamen muchísimo más la atención y otras que no lo hagan. Pasamos entonces a segundo de carrera, donde ya la cosa se empezaba a especializar un poco más, tuvimos asignaturas un poco más específicas de nutrición, y lo cierto es que a mí, lejos de animarme, este curso segundo no me gustó nada, porque tenemos que tener en cuenta que hay muy pocos profesores en la universidad que sean dietistas nutricionistas. Como ser dietista nutricionista o el grado en nutrición es una carrera relativamente nueva, no hay demasiados licenciados en su día, graduados en esta rama, y por lo tanto no hay suficientes profesores universitarios que sean dietistas nutricionistas. En mi caso, la mayoría de profesores eran médicos, incluso había farmacéuticos, había algún veterinario, químico, es decir, para las asignaturas de fisiología venía un médico experto en X tema. Dábamos fisiología del riñón, pues venía un nefrólogo a darte la clase. Esa era más o menos la dinámica. La cuestión es que dimos asignaturas específicas de nutrición, pero impartidas por profesores que no eran dietistas nutricionistas, de tal forma que no nos podían dar muy bien ese feedback, y no les culpo a ellos, por supuesto, pero no nos podían dar muy bien ese feedback de persona que ha ejercido en algún momento como dietista nutricionista, y digamos que yo no le veía mucho el sentido a esas asignaturas y me llegó a desmotivar un poco. Os voy a poner un ejemplo. Dábamos, por ejemplo, protocolos de nutrición enteral, de nutrición parenteral, la nutrición que se mete por vía intravenosa o por sonda nasogástrica. ¿Para qué me estás explicando esto si no hay plaza oficialmente de dietista nutricionista a nivel estatal? Hay en algunas comunidades autónomas, me consta, y espero que esto cambie, pero actualmente no la hay. No voy a ser yo el encargado, la encargada de poner una vía, una nutrición parenteral y una nutrición enteral. ¿Por qué me estás explicando esto? No le veía el sentido a muchas cosas, y eso llegó a desmotivarme un poco. De hecho, pensé en cambiarme de carrera, pero bueno, al final, como recordemos que yo pensaba que eso era un fracaso, el cambiarse, y una cosa terrible, al final me quedé y ahora me alegro mucho de haberlo hecho. Entonces, algo que os tengo que aconsejar también es que os fijéis en el profesorado, además de fijaros en el plan de estudios, que os fijéis también en el profesorado que tiene esa universidad, y si tiene dietistas nutricionistas, pues seguramente los contenidos vayan a ser un poco más motivantes para vosotros, porque vais a poder ver la realidad de personas que han ejercido en algún momento como dietistas nutricionistas, o que por lo menos han estudiado lo mismo que vosotros. Y aquí tengo que hacer también un apunte, y es que yo entiendo que no haya suficientes dietistas nutricionistas que sean profesores de universidad, porque no sé si lo sabéis, pero conseguir una plaza pública en una universidad pública en España, y ahora está saliendo mucho con el tema del coronavirus, los problemas que hay para conseguir una plaza, es tremendamente difícil. Igual tienes que estar 10 años investigando, igual tienes que estar 15 años de tu vida enlazando beca tras beca tras beca para que te den una plaza pública, con lo cual muy poca gente está dispuesta a pasar por ese trámite. Y aquí tengo que comentar también otra cosa un poco relacionada con el tema de los posgrados. Yo cuando estuve en el último año de la carrera, y esto es algo que os recomiendo si tenéis la opción de hacerlo, opté a una beca de colaboración con un departamento, de tal forma que estuve trabajando en el departamento de bromatología, creo que se llamaba así, no estoy muy segura, en la Facultad de Farmacia, en el departamento de bromatología, ayudando con las investigaciones que estaban llevando allí las chicas de doctorado y los doctores que había allí. Esto lo hice porque quería ver la realidad de la universidad desde dentro, porque mi idea, como tenía bastantes buenas notas, mi idea de futuro
era hacer un máster y después hacer un doctorado. Esa idea la deseché por completo porque al final digamos que no me gustó mucho cómo estaba estructurada la universidad, no le vi mucho el sentido a estudiar tanto sin un... Digamos que como que no ves mucho la luz al final del túnel, parece que es estudiar, pero ¿para qué? Entonces esa fue un poco mi sensación después de estar ese año colaborando y al final la cuestión es que al margen de servirme para motivarme y querer hacer luego el máster en ese departamento y luego el doctorado, sirvió para lo contrario, para darme cuenta de que, oye, después de la carrera no me apetece meterme en ese trajín de seguir enlazando títulos y títulos y títulos. Después hablaremos un poquito más de esto. La cuestión es que después de segundo de carrera me quedé obviamente en la carrera y empecé yo a interesarme por investigar por mi cuenta. Y ahí fue cuando se abrió un mundo ante mis ojos, empecé a encontrarle el sentido a todo lo que estaba estudiando, empecé a ver que había, digamos que salí un poco de Matrix o del sistema educativo en el que estaba metida y bueno, la carrera me empezó a entusiasmar mucho más, incluso, bueno, os animo a vosotros a que si veis que la carrera está un poquito desactualizada, porque esto es algo que me habéis comentado también en la tarjetita de Instagram que he dejado, si tuve la sensación de que la carrera estaba desactualizada, la respuesta es que sí, la carrera está muy desactualizada, o por lo menos bastante desactualizada, sobre todo en algunas asignaturas, pero quizás por el simple hecho de que los profesores no eran dietistas nutricionistas, los profesores estaban a otras cosas, y yo también lo entiendo. Un profesor, además de darte clases a ti, está investigando por su cuenta en X cosa que puede no tener nada que ver con la clase en concreto que te está dando a ti, entonces, bueno, yo puedo llegar un poco a entenderlo. La cuestión aquí es que tú debes tratar de estudiar cosas por tu cuenta. Esto es muy importante para sacarle partido a la carrera, porque seguramente los profesores estén dispuestos a debatir contigo. Y si algo que están dando, que están impartiendo, a ti te parece que está desactualizado, pues seguramente puedas levantar la mano y comentarlo. Enseñarle los papers que te has leído al profesor y así aprendéis todos y es todo mucho más enriquecedor. Esto quizás también te pasa si estudias primero el ciclo y después te metes en la carrera. Puede ser que ya entres con un nivel entrarás con un nivel un poco más avanzado y puede ser que te encuentres con estas situaciones. Pero bueno, la experiencia es que normalmente los profesores están abiertos a debatir contigo porque ellos también son científicos, investigadores y les gusta todo este tema. O sea que, aunque la carrera esté un poco desactualizada, bajo mi punto de vista merece la pena, después hablaremos de esto. Y la última cuestión que quiero responder acerca de la carrera es si era difícil o no. Quizás tenéis esa duda de, oye, voy a ser capaz de sacarme la carrera de nutrición. Bajo mi punto de vista no es una carrera difícil, en el sentido de, he visto, yo no he estudiado otra carrera, entonces no puedo decirlo en mis propias carnes, pero sí que tengo compañeros, amigos que han estudiado carreras más difíciles que nutrición y también carreras más fáciles que nutrición, o por lo menos que requieren de más trabajo y menos trabajo. Digamos que sería una dificultad intermedia. A mí me parece que si te esfuerzas, me parece raro que alguien esforzándose de verdad no sea capaz de sacarse la carrera de nutrición, y más teniendo en cuenta que te has tenido que sacar el bachillerato. Yo creo que es asequible. Habrá asignaturas que se te atascarán un poquito más, pero no me parece una carrera excesivamente difícil. Lo que sí requerirá de estudios, de mucho estudio, sobre todo en algunas asignaturas, pero si te esfuerzas lo vas a poder sacar, o sea que no tengas miedo por eso. Y después, recordemos algunos consejos que he ido dejando así como píldoras informativas de esta parte de estudiar la carrera o de dónde elegir estudiar la carrera. Bajo mi punto de vista, en lo que te debes fijar es en el profesorado. Si hay profesores que sean dietistas nutricionistas, pues mucho mejor. Si puedes, pregúntale a alguien que ya haya pasado por esa universidad, a ver qué tal está.
Y lo otro en lo que te tienes que fijar es en qué asignaturas, sobre todo las optativas, tiene el plan de estudios. Porque, insisto, en mi caso, por ejemplo, pude hacer asignaturas específicas de deporte, porque había profesores muy buenos de medicina del deporte que nos dieron asignaturas de suplementación, de ayudas ergogénicas, de nutrición en el deporte. Pero en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Lugo, los estudiantes de allí no tenían asignaturas optativas de nutrición deportiva, o por lo menos cuando yo lo hablé con ellos. O sea que ten en cuenta esto para elegir universidad. Bien, cerramos ya la parte de la universidad, pero no sin antes aclarar otra cuestión que seguramente te haya surgido. ¿Qué diferencia hay entre un dietista y un dietista nutricionista? La primera diferencia ya la hemos adelantado antes cuando hablábamos de las titulaciones. Un dietista nutricionista es una persona, o nutricionista para abreviarlo, es una persona que ha estudiado el grado en nutrición humana y dietética, un grado universitario de 4 años. En cambio, la persona que es dietista o técnico superior en dietética es una persona que ha hecho el ciclo superior, en este caso es una formación de 2 años, incluyendo las prácticas, si no me equivoco. Pero, ¿qué más diferencias hay o qué diferencias hay en la práctica? Bien, creo que para ambas formaciones tienes que tener hecho el bachillerato, tanto para optar al grado universitario como para el ciclo superior tienes que tener aprobado el bachillerato, pero no necesitarías la selectividad, o por lo menos eso creo, no necesitarías la selectividad para entrar al técnico superior en dietética, pero sí la necesitarías para entrar al grado universitario. Quizás eso pueda encaminar tu decisión. Lo siguiente que tienes que tener en cuenta es que el grado te permitirá hacer después un posgrado, un máster oficial que te permitirá después entrar al doctorado si quieres o especializarte en X rama de la nutrición. De tal forma que si te interesa especializarte en alguna de las ramas, seguramente sea más sencilla esa especialización si tú haces el grado o por lo menos la especialización oficial. Es cierto que tú puedes hacer el técnico superior en dietética y después hacer cursos, por ejemplo, de nutrición deportiva y terminarás sabiendo mucho seguramente de nutrición deportiva, pero no puedes optar a un máster oficial en nutrición deportiva, que después hablaremos de esto también, de si merece o no la pena. Lo siguiente es que, y esto no sé muy bien hasta qué punto en la práctica se lleva a cabo o no, tenemos que tener en cuenta que el técnico superior en dietética, por lo menos por ley, parece tener un poco menos de autonomía a la hora de elaborar las dietas. Esta titulación se rige, por lo menos actualmente, por la ley 44/2003 del 21 de noviembre, que dice que el técnico superior en dietética, las competencias son elaborar dietas adaptadas a personas y o colectivos, lo estoy leyendo para que lo tengáis claro, elaborar dietas adaptadas a personas y o colectivos y controlar la calidad de la alimentación humana, analizando sus comportamientos alimentarios y sus necesidades nutricionales, programar y aplicar actividades educativas que mejoran los hábitos de alimentación de la población. Perdonad por mi dislexia, pero ojo, bajo la supervisión correspondiente. Aquí en la práctica lo que se suele decir, y yo insisto que esto no estoy muy segura de legalmente porque he estado investigando y hay un montón de leyes, también unas muy antiguas que siguen vigentes, que si la LOE, la LOCSE, esto cambia en función de la ley de educación que esté vigente en ese momento. Bueno, hay un poco un lío montado. Lo que se suele decir en la práctica o en la calle es que el nutricionista puede trabajar con personas con patología, digamos sin supervisión de nadie por encima, pero el dietista no podría hacerlo, por lo menos hasta donde yo tengo entendido. No obstante, la ley dice eso, bajo la supervisión correspondiente. Esas serían las diferencias así un poco más en la práctica, y recordemos el tema del acceso a los másters oficiales y a la carrera al doctorado posterior, si quisieses. Bien, otra pregunta relacionada con esto. ¿Merece la pena hacer la carrera o es mejor quedarse con el ciclo? Porque, oye, si la carrera está desactualizada, perder 4 años frente a perder solamente 2... Yo aquí voy a romper una lanza al grado universitario. A mí, aunque a pesar de todos los problemas que reconozco que tiene, a mí me gustó. A mí me gustó tanto la experiencia universitaria, que eso también es importante, yo creo que te termina enriqueciendo como persona.
al margen de eso, me parece que las asignaturas que se dan en la carrera, aunque en un principio parezca que están un poco alejadas del ejercicio de la profesión, después te ayudan mucho, porque te van a enseñar, y esta es una pregunta que también me habéis mandado, deberían enseñarte dónde buscar la información. Te enseñarán, incluso si tú te mueves en tu universidad. Yo, por ejemplo, hice cursos dentro de la universidad de búsqueda bibliográfica. También es cierto que nadie vino a ofrecer esos cursos, nadie vino a petar a la puerta, oye, alguien quiere hacerlo. Tuve yo que ir a buscar, o sea que quizás tenéis que moveros un poco en ese sentido, pero cursos de búsqueda de información bibliográfica, y eso luego tiene mucha utilidad en el ejercicio de tu profesión. Asignaturas como estadística, que en un principio podían parecer un poco más coñazo, o oye, ¿yo para qué quiero saber esto? La probabilidad de, pues para leer estudios científicos hace falta tener ciertas nociones de estadística, y ahora le veo la lógica. Metabolismo, bioquímica, es muy importante para entender cómo funciona el cuerpo, y no solo, digamos, entender la parte superficial de por qué necesitamos comer más hidratos, más grasas, sino por qué realmente necesitamos comer estas cantidades, por qué sucede esta ruta metabólica de esta forma. O sea que, bajo mi punto de vista, si estáis dispuestos a invertir esos 4 años, a mí me mereció la pena estudiar la carrera. No obstante, después matizaremos un poquito esto, porque puede tener ciertas salvedades. Otra pregunta que me habéis hecho llegar y que creo que tiene mucho sentido plantear aquí es si hacer el ciclo o la carrera tras haber cursado otra carrera de la rama sanitaria. Por ejemplo, yo soy fisioterapeuta o yo soy enfermero y quiero hacer dietas. Recordemos que con un máster oficial no serviría, tendría que hacer o bien médico endocrino, o bien la carrera de nutrición o el técnico. En ese caso, yo creo que ya no optaría por la carrera universitaria. Si quieres, insisto que a mí me gustó mucho, pero digamos que si tú has cursado ya, o por lo menos esta es mi opinión, si has cursado ya una carrera de la rama sanitaria, ya habrás dado bioestadística, ya habrás dado gran parte de las asignaturas que quizás te van a dar esa base de conocer el funcionamiento del cuerpo humano. Entonces quizás te merezca un poco menos la pena invertir esos 4 años, bajo mi punto de vista. También es cierto que te van a convalidar gran parte de ellas, y puede ser que la carrera no te la tengas que sacar en 4 años y que lo puedas acortar a 3. En ese caso, puede ser que el coste-beneficio se decante un poquito más hacia, oye, pues hazte la carrera. Pero en este caso quizás me tiene un poquito menos de sentido, esa es mi opinión. Y ahora entramos en el gran tema de qué hacer después de la carrera. Y me han llegado bastantes preguntas acerca del tema de ser nutricionista deportivo. Y aquí tenemos que hacer una aclaración, porque es una confusión bastante frecuente, y es normal que la haya, porque digamos que nadie se molesta en explicar este tipo de cosas, y tampoco nos las explicaron a nosotros en la carrera, no os vayáis a creer. Oficialmente no existe el título de nutricionista deportivo. En realidad nadie sería nutricionista deportivo, igual que no existe la denominación nutricionista experto en patología digestiva o nutricionista X. No existe, porque no hay ningún máster que sea habilitante en la carrera de nutrición. Y a ver si consigo explicarme. En psicología, por ejemplo, hay un máster habilitante que te da el título de psicólogo general sanitario, si no me equivoco. Sería un máster máster oficial en psicología general sanitaria, si no me equivoco. Ahí sí que tú podrías denominarte a ti mismo como psicólogo general sanitario. No sé si es así la denominación exactamente, pero imagino que me entendéis. Si tú eres abogado y quieres ejercer como abogado, necesitas un máster. Si tú quieres ser procurador, necesitas un máster. Si tú quieres tener el título de ingeniero, necesitas un máster habilitante, además del grado. Necesitas obligatoriamente hacer ese máster. En el caso del nutricionista no existen másters habilitantes, de tal forma que podrías denominarte nutricionista deportivo habiendo hecho el máster,
pero también habiendo hecho cursos por tu cuenta de nutrición deportiva o habiendo investigado tú por tu cuenta, pues oye, yo soy nutricionista especializado en nutrición en el deporte. Digamos que legalmente ambas personas tendrían el derecho a denominarse nutricionista deportiva porque no hay un máster habilitante para ese acrónimo, por así decirlo, para esa denominación. No obstante, sí que existen másters en nutrición deportiva, por ejemplo, en la UCAM, en Murcia, en la Universidad del Real Madrid. Es cierto que creo que casi todas son universidades privadas, esto también hay que tenerlo en cuenta. Creo que hay 4 universidades donde se puede cursar el máster. En este caso, por si tenéis la duda, en mi caso yo no hice máster en nutrición deportiva. Yo simplemente he investigado un montón por mi cuenta y esto me sirve para daros una recomendación también aquí. Yo cuando terminé la carrera, antes tenía en mente que quería hacer un máster y que luego quería hacer un doctorado. Si vosotros al terminar la carrera tenéis esto claro, pues obviamente necesitaréis un máster oficial para luego optar al doctorado. Pero me parece importante aquí tener más o menos claro qué vas a querer hacer con tu vida después de la carrera. Quiero montarme algo por mi cuenta, quiero optar a que me contraten, quiero hacer un doctorado. Si quieres hacer un doctorado, vas a tener que hacer un máster oficial y quizás te merezca la pena, vamos a ser aquí un poquito sinceros, hacer un máster oficial que no sea muy caro y que sea relativamente sencillo, porque vas a poder sacar buena nota y esa nota te va a permitir luego optar con mayor posibilidades de optar a una beca de doctorado. Esto tienes que tenerlo en cuenta. Quizás no te merece la pena gastarte 15.000 euros en un máster, que creo que es lo que cuesta, por ejemplo, el máster en nutrición deportiva del Real Madrid, porque tú solo lo quieres como puente, digamos, para entrar luego en el doctorado. En cambio, si tú lo que quieres hacer después es que una empresa te contrate, pues seguramente ahí la forma más, digamos, más directa, más que casi todo el mundo va a entender de acreditar que tú tienes conocimientos sobre nutrición deportiva sea teniendo un máster. Si yo igual ahora mismo voy a una empresa y les digo, no, yo es que he leído un montón por mi cuenta, leo todos los días 3 horas diarias de papers, pues me dirán, a mí me da igual, no tienes el máster oficial. Es igual como con el título de idiomas. Si yo quiero acreditar ante una empresa que sé inglés, pues necesitaré el B1, el FIRST o lo que sea. No le puedo decir, no, yo es que me veo todas las series en versión original y tienes que creerme. Hay empresas ya un poco más modernas, digamos, que se fijan un poco más en las capacidades y no tanto en los títulos, pero normalmente las empresas se guían por este tema de los títulos. Entonces, si tú crees que tu futuro profesional va a estar en trabajar para otra empresa, quizás te merezca la pena hacer un máster en la especialidad que sea, en industria alimentaria, en nutrición deportiva o en lo que sea, porque va a ser una forma de acreditar tus conocimientos. En cambio, si tú quieres montarte algo por tu cuenta o si tú quieres al final aprender, hay muchas otras formas de aprender, bien sea leyendo por tu cuenta, bien sea haciendo cursos que no son oficiales, de tal forma que no te permitirían doctorado, no te permitirían las posibilidades que te permite un máster oficial, pero al final aprendes igualmente. Esto también hay que tenerlo en cuenta, porque con los másters pasa un poco también como con la carrera. Es posible que la información no esté del todo actualizada, aunque me consta que, por ejemplo, en el de la UCAM está bastante bien, la gente suele salir bastante contenta de ese máster de nutrición deportiva, pero también puede ser que tengan sus limitaciones y que haya cursos no oficiales que te expliquen cosas más útiles que un máster. Entonces, ¿para qué lo quieres? Me parece muy importante que te hagas esa pregunta para saber qué hacer después de la carrera. ¿Para qué quiero yo este máster? Muy importante, me elegiré uno más fácil, si es lo que quiero sacar nota y es un puente, me elegiré el en el que aprenda más si yo lo que quiero es aprender, o me elegiré uno oficial si yo quiero acreditar de alguna forma que esos son mis conocimientos. Ese es un consejo que yo os doy y eso es lo que me movió a mí a, oye, es posible que haga en un futuro un máster, quién sabe, pero digamos que no me tenía mucho sentido empezar un máster ahora mismo cuando ya considero que tengo bastantes conocimientos en nutrición deportiva, mejorar la composición corporal, etcétera, pues para rellenar el currículum, sinceramente, en mi caso no lo quiero, pero insisto, puede ser que no sea tu caso y estoy segura de que hay másters buenísimos en los que puedes aprender un montón.
Bien, entonces, vamos a recapitular un poco. Hemos hablado de la carrera, hemos hablado de si merece la pena hacer luego un máster oficial, si no, esto ya lo dejo un poquito más a vuestra libre elección. Hablemos ahora de salidas laborales para un nutricionista. La realidad es que casi todo el mundo piensa que un nutricionista va a terminar haciendo dietas, pero hay muchas otras ramas de la nutrición. Por ejemplo, en la industria de la elaboración de alimentos. Voy a leer aquí un poco lo que dicen las páginas de las carreras universitarias. Cuando entráis en el plan de estudios veis salidas laborales para X carrera. En este caso pone industrias de elaboración de alimentos, comedores colectivos, servicios de catering, hoteles, guarderías, colegios, esto sería lo que se llama restauración colectiva, gimnasios, clínicas de estética, centros de nutrición privados, aquí pone centros públicos de formación, docencia en formación profesional y en la universidad, si es que tienes el grado, visitador médico, farmacéutico, consultorio en parafarmacias, establecimientos de dietética, en administraciones públicas, pone aquí también, aunque recordemos que no hay una plaza pública de dietista nutricionista, o por lo menos no en todas las comunidades autónomas actualmente, servicios públicos de información al consumidor, es decir, que hay vida más allá, incluso en temas de alimentación, digamos, de seguridad alimentaria, en ONGs y ese tipo de cosas. También tengo alguna compañera que ha hecho un máster de este tipo, el máster de la FAO. La cuestión es que hay muchas ramas de la nutrición, no tienes por qué dedicarte a hacer dietas cuando terminas la carrera de nutrición. Digamos que es lo más directo y de lo que más hay ofertas, pero hay más posibilidades. Y si os interesa, yo hay muchas ramas que desconozco porque no me he metido en ellas, no sé cómo es la realidad de un dietista nutricionista trabajando para la industria alimentaria, por ejemplo, pero si os interesa, quizás podemos hablar con alguien que esté dentro de estas otras ramas de la nutrición para que nos cuente su experiencia. Yo creo que puede estar guay. Si hago un llamamiento desde aquí, si alguien me está viendo que es nutricionista y se dedica a un sector, digamos, del que no se habla tanto, pues que me escriba, por favor, y hacemos una pequeña entrevista que yo creo que puede estar muy interesante para conocer esas otras realidades que no son vistosas, quizás no son tan vistosas en redes sociales, pero que pueden ser una opción de salida laboral para muchos de vosotros. Bien, al margen de esto que sería las salidas profesionales un poco más oficiales, yo he querido hacer una búsqueda en Infojobs y en esas páginas de ofertas de empleo para ver de verdad qué ofertas había para dietistas nutricionistas. Y lo cierto es que la mayoría de ellas eran para visitadores de farmacias vendiendo productos, y también había alguna que otra para consulta privada, pues clínicas X, grandes cadenas de clínicas, porque aquí tenemos que tener en cuenta que la mayoría de nutricionistas, entre los que me incluyo, somos trabajadores autónomos, y muchas veces un trabajador autónomo pues a veces ni siquiera quiere meterse en el trámite o la comedura de cabeza que es contratar personal. A veces uno no quiere crecer ya solo por el simple hecho de tener que gestionar toda esa burocracia, etcétera. Entonces, esto también es un problema, y la mayoría de trabajos son en grandes cadenas de clínicas de estética, etcétera, o incluso, como digo, de visitadores de farmacia. Tenemos que tener en cuenta que a día de hoy no existe la figura de nutricionista en la sanidad pública a nivel estatal. Es cierto que creo que en alguna comunidad autónoma ya se ha aprobado alguna plaza, creo, pero bueno, no existe, digamos, de forma general. Esperemos que esto cambie pronto, o sea que no habría ahora mismo la opción de hacer una oposición, como puede ser el MIR, como puede ser el EIR para los enfermeros, psicólogo interno sanitario. Digamos que no existe esa vía tan directa de entrar al sistema de salud pública español, por lo menos ahora mismo, y en la mayoría de comunidades autónomas. Esto me lleva a otra pregunta que quizás os hacéis si no habéis empezado la carrera y estáis más movidos por el money y para lo que es la tela, que oye, también es lícito, y todos hemos pensado un poco en eso también cuando hemos elegido la carrera. O bueno, yo no lo hice mucho, pero es algo que se suele pensar. ¿Está bien pagado ser dietista nutricionista? Si tuviese que dar una respuesta general de si sí o si no, yo os diría, y lo siento, pero no. Diría que no es una carrera que tú tengas que escoger
pensando en que vas a ganar mucho dinero o pensando en que te vas a hacer rico. Y ahora me voy a explicar porque esto tiene muchos dependes. Esto lo he querido tratar también porque el otro día estaba viendo un programa de Place, supongo que lo conocéis, si no os animo a que lo veáis, está súper interesante, donde hablaban del tema de la universidad y se detallaban las carreras mejor pagadas en España y las carreras peor pagadas en España. Y entre las carreras peor pagadas en España salía nutrición. Salía nutrición con un salario, estoy viéndolo aquí, anual de 17.000 euros más o menos. También salía fisioterapia, salía podología, pero me sorprende que también salía odontología, que quizás yo no lo tendría como una carrera o una profesión mal pagada. Lo cierto es que no sé de dónde han sacado estos datos. He tratado de buscar las fuentes, pero no las he encontrado, pero ahí están entre las carreras peor pagadas: historia del arte, nutrición, podología, logopedia, fisioterapia. Bien, yo he querido ahondar un poquito más y lo que he hecho, voy a darle aquí un traguito al café, que ya estamos aquí como en casa. Yo lo que he hecho es una búsqueda también en los convenios colectivos, porque para quien no lo sepa muy bien, hay ciertos, convenios colectivos, como su nombre indica, que regulan un poco los salarios que puedes tener o cuál sería el salario mínimo en función de tu titulación o de tu profesión. Lo cierto es que la nutrición o la dietética, al no ser una carrera que tenga mucho tiempo y una profesión, digamos, muy estandarizada, se puede meter en diferentes convenios y quizás en ninguno de ellos. Tú, siendo dietista, por ejemplo, puedes meterte dentro del convenio de la hostelería o de la restauración colectiva si es que trabajas para ese sector, pero también te puedes meter en el convenio de los centros sanitarios privados. Y he estado haciendo un poco un pequeño research de cuáles serían los salarios dentro de esos convenios, que yo no sé si en la práctica imagino que se cumplirán, pero bueno, no estoy muy segura de eso. Según el convenio de la restauración colectiva, cambia un poco en función de la comunidad autónoma, pero el salario mensual estaría en torno a los 1.000, en algunas comunidades 1.000 euros, y a los 1.300 para una persona que sea dietista en restauración colectiva. 1.000, 1.300, vosotros juzgáis si es mucho, si es poco, si es suficiente. En InfoJobs, por ejemplo, los contratos o las ofertas de trabajo que yo estuve investigando estaban en torno a los 15.000, 18.000 euros al año, que serían unos 1.200, 1.700 más o menos, algo así. Si tú te riges por el convenio de los centros sanitarios privados en vez de por el de la restauración, donde estarían metidos los dietistas nutricionistas, estarían metidos también los higienistas dentales, en Madrid, por ejemplo, se establece, esto cambia ligeramente en función de tu comunidad autónoma, estarían unos 1.089, en concreto 1.089,80 euros al mes sería el convenio para los dietistas dentro de centros sanitarios privados. En Galicia, por ejemplo, he indagado un poco que los fisios, y creo que están en el mismo epígrafe, digamos, que los nutricionistas, el salario mínimo está por debajo de los 1.000 euros, o sea que esto cambia un poquito en función de la comunidad, pero bueno, el rango más o menos, yo creo que con estos datos os hacéis un poquito una idea. O sea que, bajo mi punto de vista, no es una carrera que tengas que hacer porque pensando en que te vas a hacer rico. Yo creo que hay otras que te pueden llevar de forma un poco más directa a ese camino de tener un buen sueldo, pero todo esto depende, porque tenemos que tener en cuenta que la mayoría de dietistas nutricionistas son autónomos. E igual que hay psicólogos que pueden cobrar mucho y psicólogos que pueden cobrar poco en función de tu fama, hay nutricionistas que sin duda viven muy muy bien, y hay nutricionistas que viven pues de forma un poco más como hemos comentado. Esos serían los salarios mínimos, digamos, regulados por ley, pero sin duda hay gente que está cobrando mucho más que esto. Igual que puede haber un abogado que tiene un sueldo bajo, puede haber un abogado que tiene un sueldo millonario de miles y miles de euros al mes porque se lo ha ganado por su fama, porque ya tiene una buena cartera de clientes, y esto es lo que pasa en nutrición. Digamos que hay mucha disparidad. Sería un poco como el tema de los entrenadores. Aunque es cierto que si tú eres un entrenador famoso en redes sociales vas a vivir muy bien
porque vas a tener mucho público, vas a poder cobrar tus asesorías, y pasa igual con los nutricionistas, a un mayor precio porque ya te has ganado la fama. También la realidad de la mayoría de entrenadores no es esa. La realidad de la mayoría de entrenadores es trabajar en clases colectivas, en gimnasios donde el salario, pues entenderéis que no es muy alto. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta también. No es por desanimar a nadie, se puede ganar mucho dinero con la nutrición, pero igual que en cualquier otra rama de este tipo, bajo mi punto de vista. Espero que estos datos así un poco más objetivos os hayan ayudado. Y lo último que quiero tratar ya para terminar, que nos están dando aquí las tantas, espero que os haya resultado útil este episodio. Lo último es si es obligatorio colegiarse. Lo cierto es que ahora mismo no es obligatorio a nivel estatal colegiarse en España, pero sí a nivel de algunas comunidades autónomas. O sea que tienes que revisar la legislación en concreto o ir, por ejemplo, al colegio oficial de dietistas nutricionistas de tu comunidad autónoma y preguntarlo, porque hay comunidades autónomas, insisto, donde no es obligatorio. Por ejemplo, aquí en Galicia no lo es, creo que en Madrid tampoco la colegiación es obligatoria para ejercer, pero en cambio en Castilla y León es obligatorio, en Valencia es obligatorio. Insisto, esto puede ir cambiando en función de si van sacando nuevas leyes, o sea que consúltalo en tu propia comunidad autónoma, porque no es algo que esté legislado a nivel global, sino que cada comunidad autónoma toma sus propias decisiones. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Hemos hecho un repaso desde el instituto, más bien extenso. Espero que os haya ayudado. Ha sido una charla así un poquito más distendida, pero espero de verdad que le podáis sacar partido. Y oye, que si alguna cosa ha sonado un poco desalentadora, que ahora me estoy dando cuenta, la realidad es que no. Yo estoy muy contenta con la elección que he hecho. Estoy muy contenta con a qué me dedico actualmente y con, digamos, el puesto que me he creado yo misma ahora como autónoma. O sea que os animo a que si queréis estudiar nutrición, de verdad es algo que tenéis en mente, lo hagáis, porque es una carrera muy bonita y al margen de todos esos pequeños impedimentos que yo creo que hay en todas las carreras, pues se puede también vivir muy bien de esto si te lo trabajas, claro está. Antes de despedirme, como siempre, recordar algunas cosas. Ya no sé ni hablar de tanto rato que llevo aquí hablando un poco sola. Voy a darle otro sorbito al café. Si me estáis viendo por YouTube, mira, lo voy a decir, yo lo siento, pero si habéis aguantado esta hora que llevo hablando, os merecéis ver que estoy en zapatillas de casa. Supongo que se habrá visto en la imagen. Bueno, esto es algo que hago siempre, pues los pies tienen que estar calentitos para poder hablar. La cuestión, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Antes de despedirme, recordaros que podéis suscribiros de forma completamente gratuita para que charlemos un poco de forma más directa a través del email a la lista de correo VIP de fittentalo.com. En fittentalo.com tenéis el formulario para inscribiros a esa lista de correo. Lo segundo que tengo que recordar es que tenemos patrocinador para el podcast, y si queréis tener un 10% de descuento en todos vuestros suplementos, si estáis pensando en empezar a suplementaros, si necesitáis reponer proteínas ahora de cara a Navidades, si queréis regalar algún tipo de material deportivo, lo tenéis en Fit Nutrition, un 10% de descuento con el código FITTENTALO, y además de ahorraros unos eurillos, estaréis apoyando de forma directa estos contenidos. Lo siguiente que tengo que recordar es que si queréis que seamos nosotros quienes llevemos tu alimentación, si eres usuario y quieres que te ayudemos con tu alimentación, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del formulario que tenéis en fittentalo.com/contactar. No tiene pérdida, nos contáis ahí un poquito vuestro caso y a ver qué podemos hacer por vosotros. Y lo último que tengo que recordar, pero no por ello menos importante, es que si te ha gustado este episodio le deis a like, si te ha servido que lo compartas también para llegar a más gente. Y yo me voy ya porque se me ha quedado este café frío. Espero que os haya ayudado este episodio y nos vemos la semana que viene. Adiós.